hacía referencia en la clase anterior acerca de cómo este tema tan importante sobre Yeshua HaMashiach, sumo sacerdote, se descontinuó la información ya una vez que se destruyó el segundo Bet Hamikdash, a raíz también de el esparcimiento de muchos de los judíos creyentes en Yeshua, emigraron en otros lugares, en obediencia también a las palabras de Yeshua: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Y esta es la información que los hizo salir ante el peligro que se avecinaba antes de la destrucción del segundo Bet Hamikdash. Solamente el pueblo judío nacionalista y el pueblo judío de la tradición permanecieron, porque de una manera estaban esperanzados de que el Mashiach libertador podía llegar en ese momento para libertarlos del poder del Imperio Romano. Y no fue así, no sucedió así, no llegó, y finalmente entonces el segundo Bet Hamikdash se destruye. Así que tenemos el pueblo judío llevado al exilio a Roma. Y en ese momento también uno de los cautivos es conocido como Josefo. Y este personaje llegó a ser uno de los grandes historiadores del pueblo judío, que rescató la información, la historia de la destrucción del segundo Bet Hamikdash. Y esa es entonces la información que tenemos hasta hoy. Esa información que es auténtica, verídica, y que hoy podemos darnos cuenta de todo lo sucedido. Y bien, una vez que pasa el primer siglo, para el segundo siglo definitivamente vino una etapa muy difícil para el resto, algunas comunidades judías que permanecieron aún todavía en el territorio fuera de Jerusalén. Y sucede más o menos en el año 132 con el emperador Adriano. Él vino definitivamente a acabar toda huella que quedaba, todo vestigio. Una de las cosas que hizo es cambiar el nombre del Estado de Israel como Palestina. Y la ciudad de Jerusalén le dio el nombre Aelia Capitolina, tratando de borrar del mapa todo nombre judío, todo nombre de Israel, de Jerusalén. Es con el fin de que a través de los tiempos, de los siglos, nunca más se restablezca, se restaure, se repare cualquier cimiento donde haya estado el gran templo, el Bet Hamikdash. Y todo lugar donde vivieron el rey David, sobre todo, fue desconocido por este personaje. Y pasaron los siglos, los años, entonces podemos darnos cuenta hasta todavía en el siglo pasado, la tierra se conocía como tierra de Palestina. Pero muchos de nosotros no dábamos crédito a tal información, o simplemente veíamos las cosas como algo natural, lo que hoy en día podemos entender que es incorrecto.
El nombre del lugar es la tierra de Israel, Eretz Israel. Lo único que no se logró es el cambio de Jerusalén. No sabemos en qué periodo de tiempo volvió otra vez a conocerse como Jerusalén. Porque, como les decía, Adriano le había dado el nombre de Aelia Capitolina, pero no duró ese nombre, no se conoció más y después volvieron con el nombre de Jerusalén, que es algo excelente. Lo que sí, también es por la parte del sacerdocio, recayó sobre el obispo de Roma, aproximadamente en el año 476 a 500. El primer sumo sacerdote humano que se creía como vicario de Cristo, es decir, un sucesor de Cristo. Ahí se siguió y hasta hoy muy pocas veces se ha usado el sacerdocio de Jesucristo. Casi no se conoce mucho, no se da mucha información, no vemos una información constante el usar el sacerdocio de Jesucristo, cuando menos en la lengua grecolatina. Solamente cuando se estudia un tema en algunos círculos, la clase de la escuela dominical. Entonces se estudia la carta a los hebreos, pero es una información muy vaga. No se tiene mucha información, no se da mucha información sobre el sacerdocio de Jesucristo. Así que hoy en día también sigue siendo un tema bastante desconocido. Pero qué importante es que el Eterno nos permite en estos últimos días en retomar la información, en regresar en los días de los apóstoles, regresar al tiempo de Rab Shaul. Rab Shaul dio la información perfecta, amplia y constante antes de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y de su Bet Hamikdash. Pudiéramos decir que desde el año 50 aproximadamente, cuando él inicia el ministerio, 30 años después de la destrucción, se siguió el tema, dando a conocer que Yeshua HaMashiach, el Eterno, lo hizo como Cohen HaGadol, es decir, sumo sacerdote celestial. Es necesario entonces hacer que esta información vuelva en los círculos, en cada familia de creyentes, seguidores de Yeshua HaMashiach. Volvamos a exaltar, volvamos a hacer que el sacerdocio de Yeshua tenga valor, tenga importancia. No es que no tenga, se desconoce, no se ha dado la información suficiente. En Hebreos capítulo 4, a partir del versículo 14, y dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. La palabra está en español, está traducida. Entonces, en hebreo diría Cohen HaGadol. De Yeshua es lo que la Escritura está comentando. Teniendo un gran Cohen HaGadol que ha traspasado los cielos, es decir, de la tierra hacia arriba,
Yeshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra profesión. Rab Shaul está fortaleciendo la emuná, la convicción de cada uno de los creyentes, puesto que estaba a punto de la destrucción del segundo Bet Hamikdash. Entonces pareciera que había grupo de creyentes que empezaban a debilitarse ante la noticia, ante la amenaza del Imperio Romano para arrasar con la ciudad y con el templo. Así que Rab Shaul es usado por el Abacados para fortalecer el ánimo del pueblo. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En la clase anterior estábamos estudiando acerca de la naturaleza humana de Yeshua. Es decir, Yeshua tiene la naturaleza consubstancial a nosotros los seres humanos. Les mencionaba que estamos compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esa es la composición química de nuestro cuerpo. Yeshua tuvo esa composición química. Por lo tanto, es semejante a nosotros. Y otra cosa, entonces Yeshua sintió exactamente lo que nosotros sentimos, o como el pueblo judío de aquel tiempo. Pasamos ahora el versículo 16. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Entonces, ahora, la noticia que viene, la noticia que se da a conocer en todo el territorio de Israel es la destrucción del segundo Bet Hamikdash. Eso significa entonces la suspensión del sacerdocio de Aarón. Ahora, ¿qué harán los judíos? Les espera un momento de tristeza, de dolor por lo que se avecinaba. Pero aquí tenemos la información de Rab Shaul de fortalecer al pueblo, de decirles que no se desesperaran, que no se afligieran, sino que se acercaran con confianza al trono de la gracia. Es decir, Yeshua ha traspasado los cielos. El Abacados lo ha convertido como el Cohen Hagadol. Por lo tanto, el pueblo debía de aprender entonces a encontrar el favor inmerecido del Abacados. Ahora, capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que concierne a Dios, para que presente ofrendas, sacrificios por los pecados. Vamos a detenernos. Primero, Aarón fue tomado de entre los hombres. Muy bien. Aarón no puede seguir más su sacerdocio, porque se acerca la destrucción del Bet Hamikdash, lugar indicado para que Aarón pudiera ministrar. Aarón y sus descendientes no pueden ministrar en cualquier lugar. El Eterno nunca marcó un mandamiento diciendo, bueno, si no es Jerusalén,
Ustedes pueden ministrar en Éfeso, pueden ministrar en Alejandría, Egipto, pueden ministrar en Roma. El Eterno había elegido solamente Jerusalén. Es el lugar donde el Abacados había elegido. Y ahí entonces el ministerio de Aarón debe ser aplicado. Fuera de Jerusalén no podía ser. Una vez que se destruye el templo, el ministerio de Aarón entonces se suspende. Pero tenemos ahora el segundo. El mismo versículo dice: todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, Yeshua Hamashiach Cohen Hagadol, tuvo la naturaleza humana. Eso es lo que leímos en el pasaje anterior. Encontramos entonces que fue tomado de entre los hombres, porque Yeshua Hamashiach tenía que ser sumo sacerdote para los hombres. El Eterno no elevó a Yeshua a los lugares celestiales para que fuera Yeshua Hamashiach Cohen Hagadol para los ángeles. No lo llamó para ser Cohen Hagadol para los seres celestiales. El Eterno elevó a Yeshua, lo convirtió como Cohen Hagadol, y que desde ahí ministrara a los seres humanos. Muy bien, pasamos ahora. El siguiente dice: para que presente ofrendas, sacrificios por los pecados. Bueno, eso fue de Aarón. Aarón fue tomado de entre los hombres para poder presentar sacrificios a favor de los hombres. Ahora sigue diciendo: pudiendo ser indulgente, es decir, una persona que perdonaba con los que son ignorantes, extraviados, puesto que él mismo está sujeto a debilidades, hablando de Aarón. Dice ahora el versículo 3: a causa de ellas debe ofrecer sacrificio por los pecados, tanto por el pueblo como de sí mismo. Esto lo hizo Aarón, sus hijos. Repitieron sus nietos, sus bisnietos y toda la descendencia de Aarón. Ahora, versículo 4: y ninguno toma para sí el honor, sino el que, como Aarón, es llamado por Dios. En otras palabras, Aarón no se asignó a sí mismo llamándose sumo sacerdote. Aarón fue llamado Cohen Hagadol, pero llamado por nuestro Abacados. El versículo dice: es llamado por Dios. Ahora el versículo 5 dice: así también Hamashiach no se glorificó a sí mismo, haciéndose Cohen Hagadol, sino el que le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y tenemos también que repasar algunos comentarios que he hecho en clase anterior, diciendo que Yeshua Hamashiach viene de la clase de Melquisedec, no viene de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Pero el Eterno hizo pacto con David, y siendo David un profeta, mencionó en el Salmo 110, versículo 4, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Esa es la información que tenemos. Versículo 7. Quien en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos, súplicas, con gran clamor, lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su sumisión.
Es interesante una vez más mirar el principio del versículo 7. Dice, en los días de su carne, es para que no se nos olvide de que Yeshua proviene de la carne, nació de la carne, de la descendencia de David, de la sangre, del ADN de David. Por lo tanto, entonces, su naturaleza es carne. Por eso dice, quien en los días de su carne, habiendo ofrecido súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su sumisión. Ahora dice 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Como todo ser humano, él aprendió la disciplina de sujetarse a la instrucción del abacados. Ahora, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, es decir, perfecto, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, finalmente dice, y fue proclamado por Elohim sumo sacerdote, Cohen Hagadol, según el orden de Melquisedec. Es decir, no fue llamado según el orden de Leví o de Aarón, sino de Melquisedec. 7:14 al 28 dice, porque es evidente que nuestro Señor surgió de Judá, una tribu sobre la cual nada habló Moisés acerca del sacerdote. Es decir, la Escritura guardó referencia sobre este punto. El Eterno no le permitió a Mosés dar más explicación sobre Melquisedec o sobre el sacerdocio de Mashiach. No se habló mucho, no se dio nada de información. Ni siquiera Mosés tuvo la oportunidad de decir, bueno, un día dentro de la tribu de Judá vendrá un sacerdocio. Nada se habló. Y una razón importante es esta, que el Eterno es un Elohim de orden. Porque si el hombre hoy en día tiene confusiones en muchas cosas, aun cuando están tan claras, tan conocidas, el hombre confunde. El ser humano fácilmente se desvía de su pensamiento. Entonces es importante que nosotros llevemos una coordinación de las cosas. Es importante que empecemos desde el primer libro de la Escritura hasta el libro de Revelaciones. Que nadie nos prohíba, que nadie nos diga más, el Antiguo Testamento ya no tiene vigencia. De hecho, no es el nombre que debe tener. Es importante recordar que Yeshua nunca mencionó Antiguo Testamento, sino él muchas veces refirió la Torá, los profetas y los salmos. El Tanaj es la manera como Yeshua dio referencia. Así que debemos nosotros entonces recordar que es la palabra del Todopoderoso. Y el mismo salmista, el mismo David, hacía recordar la importancia de la Escritura cuando alguna vez dijo, para siempre permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Yeshua volvió a repetir, no he venido a abrogar la Torá o los profetas, sino he venido a cumplir. Así que
También Rab Shaul podía decir, toda la escritura es inspirada por Elohim. Él hacía referencia del Tanaj. Aún todavía no había escrito las cartas. Todavía no existían los libros Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero la información que daba Rab Shaul es sobre el Tanaj, cuando dijo toda la escritura es inspirada por Elohim. Así que esta es la base de nuestra vida como creyentes. Tenemos entonces que considerar que la escritura es viva. Toda la escritura es viva, porque salieron de la boca del Abacados y las dio a conocer. Muy bien, seguimos Hebreos 7:15, y es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual ha sido constituido no según la instrucción de un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal. Es decir, no se dio producto de pensamiento de Mosé, sino la palabra del Eterno que marcó, que estableció en la vida de Melquisedec, sobre todo porque no se sabe nada de su genealogía, no se sabe nada de su nacimiento, o de su muerte, o de sus padres. No tiene principio, ni tiene fin. Eso es lo que nos da a conocer Rab Shaul a los hebreos. Versículo 17, pues se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Una vez más se reafirma. Versículo 18, hay por otra parte la abrogación del mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, es decir, el sacerdocio de Aarón, el ministerio de Aarón. No puede permanecer más, ni su descendencia ministrar en algún lugar. 19, porque la instrucción nada perfeccionó, es decir, la instrucción referente al sacerdocio, sino que fue introducción a una mejor esperanza por medio de la cual nos acercamos a Elohim, es decir, la esperanza que nos marcó el Eterno a través de Yeshua HaMashiach, por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, es decir, el sacerdocio de Aarón no se marcó, no se estableció bajo juramento, como el sacerdocio de Melquisedec y la profecía a Yeshua. Este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Tenemos que también aclarar esto. La Escritura menciona juramento, que el Eterno juró. No se puede revocar, no se puede cambiar, va a permanecer. Está hablando algo que va a durar por siempre y que no tendrá ningún cambio. Así es como podemos apreciar aquí. Tú eres sacerdote para siempre. 22. De igual manera, Yeshua ha sido constituido garante, es decir, una garantía de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes de Aarón llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero hablando de Yeshua, a causa de que permanece para siempre, tiene su sacerdocio intransmisible. No se puede heredar. El Eterno le ha dado el título. Yeshua
tiene entonces el ministerio de Cohen Hagadol. ¿Quién ha pretendido cambiar el sacerdocio de Yeshua? No encontramos en ninguna parte de la Escritura a que diga Yeshua HaMashiach ha puesto un vicario, es decir, un suplente, un sustituto en la tierra. Fue el Eterno que elevó Yeshua a los lugares celestiales para convertirlo en Cohen Hagadol, y desde esos lugares celestiales ministrar primeramente a su pueblo que vino a restaurar, al pueblo judío. También será el sumo sacerdote para las 12 tribus de los hijos de Israel y para las naciones. Hoy en día debemos entonces reconocer el único sumo sacerdote celestial, Yeshua HaMashiach. No tiene suplentes, Él es el único. Ahora veamos lo que sigue diciendo el versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cuando nos acercamos, cuando invocamos a nuestro Padre Celestial, tenemos que hacerlo a través de Yeshua HaMashiach. Él es entonces nuestro mediador. A través de Yeshua HaMashiach podemos llegar al Padre Celestial. Eso es lo que nos aclara este versículo. Y el Padre Celestial le ha otorgado a Él el ser salvador de la humanidad. Primeramente al pueblo judío y también las naciones entre los gentiles. Por eso dice, puede también salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que este tema es lo que encontramos en la carta a los Hebreos, y que cuando se hizo la traducción y cuando vino el concilio de Nicea, marcó entonces la destrucción de este fundamento. Eso es lo que intentó el hombre, pero nuestro Abacados ha mantenido viva su palabra, su esperanza, y hoy es el momento de volver otra vez a retomar ese tiempo importante. Yeshua HaMashiach está a la diestra del Padre Celestial, convertido en Cohen Hagadol. Seguimos el versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Yeshua es Kadosh, está apartado del mal. No está rodeado más de la vida humana como cuando estuvo en la tierra. Él está en los lugares celestiales, Kadosh, inocente, incontaminado, es decir, no se puede contaminar con nada, separado de los pecadores, no vive más en la tierra, exaltado por encima de los cielos. Versículo 27, porque no tiene necesidad de que cada día, como los sumos sacerdotes, es decir, de Aarón, de ofrecer primeramente sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque hizo esto una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. Cada tiempo de Yom Kippur, en el séptimo mes lunar del año, en el día 10 de ese séptimo mes, dentro de la Escritura marca que es el día
en que el sumo sacerdote entraba una vez al año para expiar el pecado del pueblo. Llevaba ofrendas para él mismo, un becerro, un carnero, para él y su familia, para la clase sacerdotal. De igual manera llevaba para el pueblo 2 machos cabríos y un carnero. De esta manera, entonces, la descendencia de Aarón constantemente, cada año, tenía que renovar esa limpieza, ese perdón. Tenemos ahora esta instrucción. Dice el versículo 27, que no tiene necesidad, hablando de Yeshua HaMashiach, como los sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque hizo esto una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo, porque la instrucción constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, que es después de la Torá, constituye al Hijo, el cual es ya hecho perfecto para siempre. Así que el sacerdocio de Yeshua está completo. Ahora vamos a continuar el pacto que hizo con Yeshua con respecto a la Escritura. Tenemos en Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 13. Porque reprochándolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus antepasados, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles en mi pacto, es decir, mi instrucción, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en sus mentes y las escribiré en su corazón, y les seré por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus iniquidades, y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Al decir nuevo, ha declarado anticuado el primero, y lo que es anticuado y va caducando, está próximo a desaparecer. Vamos a detenernos un momento. Este pacto que el Eterno habla es la presentación de sus palabras. Recordemos cuando el Eterno sacó el pueblo de Egipto. Entonces les otorgó el mandamiento en tablas de piedra. Imaginémonos en esta tarde que esta es las tablas de piedra. Las dividimos en 2 partes. Por lo tanto, encontramos los mandamientos escritos en estas tablas de piedra. Después vino el rollo, el pergamino. El Eterno
entregó también a Moshe más instrucciones. No fueron las 2 tablas únicas, sino que recibió más mandamientos, más instrucciones, en el que escribió en pergaminos, en rollos. Muy bien. Tenemos entonces la escritura escrita en tablas de piedra, la instrucción en pergamino. Esto hasta en los días de Yeshua HaMashiach. Recordemos que un Shabbat se le dio a Yeshua un rollo de la escritura del profeta Isaías. Cuando él dio la lectura, desenrolló. Terminó la lectura, volvió a enrollar el material donde estaba el contenido. Cuando leemos entonces lo que está diciendo Rab Shaul, al decir nuevo, dice, ha declarado antiguo o anticuado al primero. Y lo que es anticuado va caducando, está próximo a desaparecer. Tengamos en cuenta esto. Rab Shaul no se refiere a las palabras del Eterno. Rab Shaul no está hablando de la expresión de la información del Abacadosh, sino del material. Es decir, la escritura primeramente estuvo en tablas de piedra y después en rollo de pergamino. Pero ahora está hablando del tiempo que viene en que el Eterno hará un nuevo pacto de escribir el contenido de la Torah en la mente. La escritura no estará más en tabla de piedra. Las palabras del Abacadosh no estarán plasmadas más en un rollo de pergamino. Las palabras del Abacadosh que menciona aquí estarán plasmadas en la mente. Lo antiguo, lo anticuado es la piedra. Es el rollo de pergamino, que hoy todavía tenemos un libro. El pacto nuevo es que la escritura estará en la mente. Y la pregunta es, ¿ha sucedido esto? Porque analicemos lo que está diciendo. El versículo 8 dice, porque reprochándolos dice, he aquí vienen días, dice Adonai, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá, es decir, las 12 tribus. Entonces, todavía hay una fecha el porvenir. Y dice, estableceré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus antepasados, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles a mi pacto. Es decir, escuchaban y se retiraban y olvidaban la instrucción. Así que también cuando llegaba el tiempo de Shabbat, los sacerdotes leían las escrituras, el pueblo se retiraba, algunas palabras acordaban y muchas de las palabras las olvidaban. Tenían entonces que informarse entre unos y otros, entre vecinos, entre amigos, como decir, ¿qué te acuerdas de la lectura de la Torá del Shabbat anterior? ¿Qué te acuerdas de la lectura de la Torá o de los profetas en tal fecha? Era difícil
y mayormente cuando el pueblo estaba más familiarizado con la inclinación al mal. Así que no podían entonces retener suficientemente la palabra del Abacados y ponerla en práctica. Por lo tanto, ahora sigue diciendo: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Está hablando del futuro. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en sus mentes y las escribiré en lo profundo, en la profundidad de su pensamiento, y les seré por Elohim y ellos serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Todavía aún no hemos llegado a ese tiempo. Si el Eterno le dio esta revelación a Rab Shaul pudo recibir la bendición del inicio de ese pacto. Pero también Rab Shaul está hablando el tiempo de la llegada de Yeshua HaMashiach reinando en la tierra. Entonces será convertido el rey descendiente de David. Yeshua HaMashiach Melech. Qué interesante es conocer los días de Mashiach, cuando hará que esta escritura, que esta lectura, que esta porción sea perfectamente conocida para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Observen lo que sigue diciendo: y ninguno enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus iniquidades y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Primeramente tenemos que entender esto, que Rab Shaul está exponiendo esta enseñanza a la audiencia que se componía de judíos seguidores de Yeshua HaMashiach, esperanzados de la llegada del reino de Mashiach. Así que en los días de Mashiach, cuando Mashiach regrese, la restauración de la nación del pueblo de Israel, las 12 tribus experimentarán esta bendición. El poder de nuestro Abacados estará con ellos y hará que la palabra esté fija en sus mentes y en sus corazones.